Hola, buenos días chicos, chicas. Pues bueno, como pudieron darse cuenta, la semana pasada estuvimos hablando, o el tema de introducción al semestre fue las reacciones químicas. Esta vez vamos a seguir con ese tema porque es un tema que debemos ampliar y que debe quedar bien claro, puesto que van a hacer ejercicios que tienen que ver con eso, con generar, sobre todo en esta semana, un modelo matemático para poder expresar estas reacciones químicas. Entonces, fue breve realmente, la semana pasada fue como una presentación y pues esta vez en esta semana ya vamos a adentrarnos un poquito más en materia, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla para que podamos iniciar con el tema. La primera actividad, bueno, consiste en que ustedes hagan una lectura de este tema en su cuadernillo de trabajo y ya después de que hagan esa lectura van a elaborar un mapa conceptual. Enseguida les voy a describir tal cual como las características, en qué página viene y todo, ¿va? Sin embargo, la segunda actividad tiene que ver con que ustedes elaboren, justamente dice la actividad de la siguiente manera, dice, elabora ecuaciones químicas mediante el modelo matemático, dando respuesta pues a las oraciones que se solicitan justamente en el cuadernillo de actividades. Entonces, para eso voy a explicarles un poquito qué va del tema. En el tema que ustedes van a leer algo muy similar a lo que van a encontrar ahora en esta presentación. Y pues bueno, estamos hablando de las reacciones químicas. Recordemos pues que una reacción química es una formación de una nueva sustancia. ¿A partir de qué? Pues a partir de otras sustancias, ya sea mediante el rompimiento o la formación de nuevos enlaces químicos. Entonces, así como existen símbolos para poder representar a los elementos químicos en la tabla periódica, como ustedes lo vieron en el primer semestre muy seguramente, pues así como existen esos símbolos para representar esos elementos, también existen un conjunto de símbolos para representar las reacciones de elementos o de compuestos con otros compuestos que nos van a dar como resultado un producto. ¿Ok? Entonces, esto se emplea por medio de ecuaciones y esto es a lo que se le llama modelo matemático, que es lo que ustedes van a reflejar en su actividad de esta semana. Por medio de ecuaciones, ¿por qué? Porque tenemos en esa ecuación, digamos, elementos que están representando unos reactivos o reactantes y unos productos, ¿sí? Entonces, si recuerdan, en todas las ecuaciones químicas hay la parte izquierda que reacciona y después del igual, en este caso de la matemática, después del símbolo igual, tenemos el producto, ¿no? Entonces, se asemeja una reacción química a un modelo matemático, por eso es que se le asocia de esa manera y se le nombra así. Entonces, esta información pues, nos da a conocer muchos detalles acerca de cómo reaccionaron esos compuestos o esos elementos, si reaccionaron mediante el calor, si reaccionaron mediante la precipitación, etcétera, ¿no? Si se perdieron, si se ganaron, etcétera, moléculas. Y bueno, la reacción molecular también la ecuación, perdón, molecular siempre nos va a indicar si es una reacción también reversible o si no es reversible, si se desprendió calor mediante esa reacción, etc. Entonces es una forma, digamos, como de leer brevemente todo lo que pasó en ese proceso reactivo. Aquí tienen unas sencillas reglas que pueden estar observando. Estas 4 son reglas básicas acerca de cómo aplicar al escribir una reacción o cómo leer una reacción química. En primer lugar, tenemos que, pues se deben localizar las sustancias que van a reaccionar. Estas sustancias que van a reaccionar les vamos a llamar reactivos o reactantes.
Es más común que lo encuentren como reactivos en los libros o inclusive me parece que en el cuadernillo de trabajo que están ustedes guiándose, viene creo como reactivos también. Pero bueno, en algunas otras bibliografías lo pueden encontrar como reactantes y es lo mismo. Entonces estas van a ser las sustancias que van a reaccionar en un inicio y que van al lado izquierdo de la ecuación. Y hacia la derecha vamos a ubicar las sustancias que se producen a raíz de esos reactivos, que se llamarían productos, ¿ok? Entonces ya vamos dividiendo, hay reactivos y hay productos, del lado izquierdo y del lado derecho. Cada sustancia, tanto los reactivos como los productos, van a estar separados por un signo de adición. En el caso, pues, de que existiera más de un reactivo o más de un producto. Entonces, si existe, por ejemplo, aquí, X elemento o X compuesto, se lee, reacciona con, o sea, ese símbolo de más, se lee de esa forma. X elemento o X compuesto, A, reacciona con X elemento o X compuesto, B, ¿ok? Y en tercer lugar, los reactivos deben estar separados de los productos. Debemos diferenciar los que son reactivos de los que son productos, es decir, los que van de izquierda o los que van de derecha. ¿Por medio de qué? Por medio de simplemente una flecha. Esta flecha nos va a indicar en qué sentido ocurre la reacción. Y esta flecha vamos a leerla con la palabra produce, ¿sale? Más adelante vamos a ver si la flecha va en este sentido, quiere decir que estos reactivos producen este producto, ¿verdad? Evidentemente. Pero van a encontrar que también hay reacciones que son, en este caso sería reacción irreversible, porque nada más va hacia acá. Hay reacciones que también son reversibles, que en este caso tendrían una flecha hacia acá y una flecha hacia el otro sentido. Entonces aquí, en el simple ejemplo, simplemente estamos viendo que es una reacción irreversible, porque la flecha va hacia la derecha. ¿Ok? Y en ese sentido se produce esa reacción. Y por último, a cada lado de la ecuación pues deberá encontrarse el mismo número de átomos de cada elemento representado. Esto ya es como adelantarnos un poquito a lo que es el balanceo de ecuaciones químicas, pero eso se le llama la ecuación debe estar balanceada. Y parte de un principio. Ese principio, ustedes bien lo recordarán, nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ese principio nos dice que lo que hay aquí que reacciona y produce un producto, no simplemente cambia de posición o cambia de lugar, pero no deja de existir, vaya, se transforma o cambia, nada más. Por ese motivo es que ese principio nos indica que la sumatoria de los átomos de esta parte de la ecuación debe ser la misma que de esta parte de la ecuación. Pero eso pues se verá más adelante porque ya pertenece al tema de balanceo de ecuaciones. Simplemente es un principio que es importante que deben tenerlo ahí presente, como si fuera un post-it ahí que les recuerde nada más eso. Por ahora solamente me interesa que identifiquen en una ecuación los reactivos, los símbolos y los productos, ¿sale? Entonces, pues aquí, por ejemplo, tenemos esta ecuación, dice a continuación se presenta como ejemplo una ecuación que representa pues la formación del agua, ¿no? Dice la cual resulta de la combinación del hidrógeno eh, con el oxígeno. Estos serían los reactivos y para formar en consecuencia el agua, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice que dos moléculas de agua, de hidrógeno, perdón, reaccionan, es decir, se suma, ¿verdad? Otro elemento que es el oxígeno, reaccionan con el oxígeno, estos son los reactivos, y producen dos moléculas de agua, en este caso, ¿no? Son dos moléculas de agua. Ese sería su producto, ¿ok? Aquí abajo viene una tabla que también alcanzó a ver que en su cuadernillo tienen algo muy similar. Quizá algunos de los símbolos que aquí vienen no vienen allá en el otro, en el cuadernillo. Podrían, si ustedes gustan, tomarle captura de pantalla o anotarlo por ahí en una parte de su cuaderno para que lo tengan presente. Pero esta tabla es
pues la simbología que se utiliza en química para poder estructurar modelos matemáticos o ecuaciones químicas, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el símbolo por un lado, en esta columna, y por el otro, pues el significado. Entonces, de tal manera que, como ya hemos visto, la flecha hacia la derecha, pues significa que la reacción es irreversible. Como les comentaba, una flecha hacia un sentido y otra flecha hacia otro sentido significa que la reacción es reversible, es decir, que tanto puede ir hacia un sentido como hacia el otro. Luego tenemos una flecha hacia la parte de abajo que nos va a indicar la formación de un sólido insoluble, es decir, un precipitado. Y la flecha hacia arriba que nos va a indicar la formación de un gas, como por ejemplo cuando se hierve el agua, ¿verdad? Que se forma un gas que se desprende. Después tenemos la letra S, entre paréntesis, que esto va a significar que la sustancia es de tipo sólido. La letra L, que la sustancia es de tipo líquido. La letra G, que significa que la sustancia es de tipo gaseoso. Digamos, esto nos define facilísimo los estados de agregación en los que se encuentra la sustancia que está reaccionando. Después tenemos el símbolo AQ o también AC, lo pueden encontrar de las dos maneras. Esto significa que la sustancia se encuentra en una disolución acuosa. Y después, si pueden observar, voy a hacer un poquito más aquí el zoom. Este símbolo que para mí siempre significa como un rayo de energía, como cuando caen rayos, ¿no?, a la tierra cuando llueve. Significa esto en química, este símbolo encima de la flecha de la flecha de la que estamos hablando, de estas, cualquiera de estos dos. Este símbolo significa electrólisis, o sea que ocurre esa reacción por medio de la electrólisis. Y por último, un símbolo de los más usados, cuando las reacciones indican que ocurren en presencia de calor, que es el triangulito este que ven aquí. ¿Dónde van estos dos? Irán pues encima de la flecha, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí les tengo un ejemplo de cómo leerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, los reactivos serían estos dos, bueno, tres elementos, pero dos, uno es compuesto y el otro es elemento. Sería, está participando el sodio y está participando el oxígeno como reactivos. Ambos reaccionan con dos moléculas ambos reaccionan, por medio del calor, ¿verdad? Reaccionan y producen por medio del calor, en presencia de calor. En este caso debería de ir aquí encima, no sé por qué se movió, pero el triángulo debería de ir aquí. Y en presencia de calor, producen dos moléculas de NaO, que sería óxido de sodio, ¿ok? Así, en este caso así se leería, ¿va? Lo que tenemos como reactivos que reaccionan entre sí y que producen por medio del calor este producto. Así se leería. Ahora, voy a irme a lo que es su cuadernillo. Su cuadernillo de prácticas está aquí. Vamos a ver. Aquí está. En su cuadernillo de prácticas, la actividad que les voy a solicitar viene justamente en la página 9. Esta sería la segunda actividad de la semana. Y aquí nos pide, describe un modelo matemático para representar lo que sucede en cada una de las reacciones químicas. Incluye toda la simbología que puedas y clasifícalas según consideres de acuerdo con lo abordado del tema. Muy importante.
Arriba en la lectura de la cual ustedes van a hacer el mapa conceptual, que es esta lectura justamente de las reacciones químicas en nuestro entorno, aquí van a leer y van a darse cuenta de algunas cosas de las que les he mencionado en esta pequeña clase. Van a darse cuenta de esa información. Miren, aquí vienen reactivos o reactantes, producto, les explica más a detalle pues también. Y les da ejemplos. Pero también les dice acerca de la simbología. Si se fijan, allá tenemos más símbolos. Por eso les decía también que fueran ubicando y que también fueran tomando nota, ¿no? La simbología les dice que también hay subíndices y coeficientes, etcétera, ¿no? Y además clasifica las reacciones en diferentes tipos de reacciones, no nada más como una sola, ¿verdad? Y aquí se las explica. Bueno, ya que terminen de hacer su mapa conceptual con respecto a ese tema, entonces lo que van a hacer es esto, en lugar, como el ejemplo que yo les coloqué, previo a ponerles esta captura de esta pantalla, perdón, compartirles esta pantalla, era que yo les solicitaba descifrar, ¿no? De lo que es la ecuación, les solicitaba descifrar esa ecuación y, digamos, leerla. En este caso va a ser al revés, es decir, ustedes a partir de lo que les estén diciendo aquí y solicitando aquí, tendrían que descifrar lo que es la ecuación química, que es lo mismo que el modelo matemático. Es decir, con estas oraciones que vienen aquí, que son 6, tienen ustedes que construir un modelo matemático y decirme qué tipo de reacción es, de acuerdo a lo que ustedes leyeron previamente. De tal manera que, por ejemplo, aquí nos pide pues el ejemplo mismo básico. Aquí dice, el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular y produce agua. Entonces, si tú te pones a ver detalladamente quiénes son los reactivos en este primer ejercicio, pues bueno, podríamos inclusive hacerlo así de manera muy manual para que vean cómo podría quedar esto. Entonces, ¿quién está participando? El oxígeno molecular, es decir, una molécula, perdón, y el hidrógeno molecular. Una molécula de hidrógeno. Tú ya sabes, porque primero analizaste la tabla periódica y ya sabes, a esta altura debes saber con qué símbolo se abrevia el hidrógeno, ¿verdad? Y es con una H. Entonces, el hidrógeno molecular dice que reacciona. Esta palabrita, reacciona, pues nos va a indicar justamente un símbolo, ¿verdad? Y ustedes saben que ese símbolo es el símbolo de más. ¿Con quién reacciona? Con el oxígeno molecular, con otra molécula de oxígeno. Así va esto. El hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular. ¿Por qué le puse un 2 aquí en el subíndice? Porque el oxígeno nunca lo vamos a encontrar en una sola molécula. El oxígeno siempre va a estar presente en forma de dos moléculas, ¿ok? Entonces el hidrógeno reacciona con el oxígeno molecular y produce. Dijimos que produce se va a traducir con una flecha. Hidrógeno molecular reacciona con oxígeno molecular y produce, ¿qué produce? Agua. Entonces, produce H2O. Entonces, así quedaría su ecuación química, ¿vale? Eso es justamente lo que tienen que hacer con cada una de las frases que aquí se describen, que tienen que construir pues el modelo matemático. Entonces van a anotar la frase como tal en su cuaderno y abajo van a anotar el modelo matemático que ustedes creen que conforme a lo leído corresponde pues a esa reacción, ¿ok? Y también van a tratar de seleccionar de qué tipo de reacción se trata. Si es una reacción tipo redox, una reacción de neutralización, una de doble desplazamiento, o de simple desplazamiento o de sustitución, una de descomposición o análisis, o una reacción de síntesis, ¿sale?
En este caso, en el primer ejemplo, sería una reacción de síntesis. Porque los reactivos formaron algo, sintetizaron una sustancia. Entonces sería reacción de síntesis. ¿Sale? Se sintetiza. Entonces, así quedaría mi ejercicio. Así es como ustedes lo van a anotar en su cuaderno, obviamente ordenados, ¿no? Lo más ordenados posible para que ustedes y yo también los entiendan. ¿Va? Entonces, pues bueno, espero que con esto les quede un poquito más claro las instrucciones del tema pues que vamos a seguir analizando en esta semana. Es sencillo, de todas maneras, si existiera alguna duda, pues bueno, estamos ahí en el chat del grupo. Ojalá que si pueden escribir su duda ahí en el grupo, mucho mejor, porque quizá la duda que ustedes expresen en el grupo pues puede servirle a otro de sus compañeros o compañeras, ¿verdad? Y si no, pues bueno, de manera particular también ahí estamos.